En 3, en 2, en 1 y estamos en vivo, en directo desde la bella ciudad de Tijuana. Dios les bendiga una vez más. Estamos aquí con ustedes esta mañana con los flores. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está el día de hoy? Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Pues estamos el lunes 16 de octubre, ya casi viene, ya pasó mi cumpleaños, pero ya casi viene otro cumpleaños, no voy a decir de quién, pero habrá señales, dice habrá señales, entonces estamos contentos, estamos felices, Dios es bueno, Dios ha sido fiel y Dios siempre es fiel. Ayer le mandaba un mensaje al pastor diciéndole de que Dios no deja de trabajar, Dios no deja de moverse, Dios no deja de cuidarnos, pero a veces nosotros somos los que a veces dejamos de trabajar y dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. Por eso en esta mañana, ¿ya te saludé? ¿Ya? Okay, ya dijimos buenos días a la hermana Lupita, a la esposa. Por eso en esta mañana vamos a estar hablando del tema que habló Pastor en la mañana. Y yo creo que fue un tema muy bueno. Sí. Vamos a estar hablando de este tema, de la importancia que es tener o ser parte o crear una iglesia de poder o una iglesia con poder, ¿no? Entonces vamos a estar hablando de diferentes versículos el día de hoy, versículos que van con el tema, pero la pregunta es, y le voy a hacer la pregunta a mi esposa, ¿por qué es importante tener una iglesia de poder o estar en una iglesia de poder? Yo pienso porque eso está escrito en la Biblia que dijo el Señor. Una iglesia con poder es una revelación de que está el Espíritu Santo ahí, porque la palabra dice que cuando conocemos verdaderamente a Dios, cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros recibiremos poder. Entonces una iglesia no está mostrando un poder, una autoridad sobre el enemigo, sobre el mundo, sobre las situaciones que pasan día con día. Quiere decir que entonces no está el Espíritu Santo, no están dejando mover al Espíritu Santo de la manera que el Espíritu Santo se quiere mover. Pero usted coméntenos ahí, ¿qué es una iglesia de poder? Porque mire, mucha gente piensa que una iglesia de poder es aquella que está llena de gente, ¿no? Oh, esa iglesia está poderosa, mira cuánta gente tiene, mira cuánta gente va en la mañana, cuánta gente va en la tarde. Pero no necesariamente una iglesia de poder está llena de gente, porque una de las cosas que mencionábamos ayer es de que cuando la iglesia es obediente a Dios, la gente no va a querer ser obediente, porque es una de las áreas más importantes. Primeramente, para tener una iglesia de poder, tiene que ser una iglesia obediente a la palabra de Dios. Y la mayoría de la gente no queremos ser obedientes a la palabra de Dios. Obedecemos a nuestro patrón, obedecemos la máquina que nos checa la entrada y la salida, obedecemos al que nos paga, pero obedecer la palabra de Dios. Y una de las cosas que decía Pastor ayer, ¿no? Mucha gente cuando les empiezas a hablar y les dices, hey, es que la palabra de Dios dice que pones tu vida en orden. Ah, no, yo puedo hacer todo lo que quieras, puedo ofrendar, puedo diezmar, puedo venir una vez a la semana, pero que empiece a venir a los evangelismos, a la oración, a los 3 servicios. No, pastor, ya no. Entonces, ¿qué es una iglesia de poder, no? Muchas veces creemos que había una frase que dice, yo estoy en una iglesia de poder. Ah, sí, de poder hacer lo que tú quieras, donde no te exigen, donde no se preocupan por tu vida espiritual, no se preocupan por tu familia. Mientras tú estés presente ahí una vez a la semana y vayas y dejes el sobre, con eso no hay más. ¿Qué más, Lupita, podemos decir? Antes de entrar a los versículos, a lo bueno. ¿Entrar a los puntos? Sí, antes de entrar a los puntos. Pues es
es lo que te da vida, ¿no? Es lo que te da vida porque, bueno, yo recuerdo personas que he conocido que cuando llegan a la iglesia, se quedaban sorprendidos de la manera que se hablaba, de la manera que se enseñaba, se instruía. Y entonces yo también me sorprendía porque decía, a veces sí decía, ¿por qué se vienen para acá si están en una iglesia, o sea, grandísima, o sea, bonita, reconocida en la ciudad, que todo el mundo sabía dónde estaba esa iglesia, todo el mundo sabía. Hablar de esa iglesia era, sí, la iglesia grandota, ¿no? La iglesia... Como aquí la catedral. Ándale, en cristiano, la iglesia más grande de la ciudad, ¿no? Así. Y una vez escuché un testimonio de una hermana que llorando le pidió a pastor dar testimonio, pasó y me dijo que ella estaba sorprendida cómo había escuchado la voz de Dios a través de la predicación, que ella nunca había escuchado que le hablaran de esa manera, que sentía realmente una transparencia y nuestra iglesia pues era chiquita, teníamos pocas personas, pero se sentía uno mismo, yo podía decir, se sentía el poder de Dios, se sentía la paz, se sentía la presencia de Dios. Entonces se fueron añadiendo muchas de esas personas que venían de iglesias grandes, pero decían, daban testimonio que nunca sintieron lo que sintieron cuando llegaron a la iglesia. Por eso fue que tomaron la decisión y se quedaron, porque dijeron, yo necesito solo aquí. Ahora hermanos que aún permanecen, dicen, solo cuando llegué yo aquí empecé a sentir la convicción y el deseo y empezó mi vida verdaderamente a cambiar. Fíjate, algo importante de lo que estás hablando es de que la gente misma reconoce una iglesia de poder y reconoce una iglesia débil porque dice, aquí yo puedo hacer lo que yo quiera. Aquí nadie me va a exigir, aquí nadie me va a reclamar si voy o no vengo. Pues aquí voy, me persino, me doy mis golpes de pecho y ya me voy tranquilo a la casa. Una gente reconoce una iglesia de poder por eso, porque vas a saber, en cuanto empiezas a ser parte, vas a sentir, vas a escuchar, no se te va a acariciar el pecado. Porque mira, ya bastante hay en el mundo tanta cosa que se permite, que se les pasa, que te dicen que está bien, no te preocupes, tú sigue adelante, y puras cosas así, ¿no? Pero todavía llegar a una iglesia y que no te enfrenten, que no te confronten con lo que está mal, con tu pecado, entonces, pues mejor quédate en casa. Si nomás vas a ir a hacer acto de presencia, porque no va a haber convicción, entonces no estás en una iglesia de poder. Ahorita el mundo lo que necesita es una iglesia que se levante firme, que se ponga las pilas y diga, ¿sabes qué? Aquí en la iglesia no vamos a aceptar lo que el mundo está aceptando. Entonces hay iglesias que prefieren agradar y quedar bien y ganarse el corazón del mundo y meten al mundo a la iglesia. En vez de decir, ¿sabes qué? El mundo de aquí para allá y de aquí para acá es lo espiritual, es Dios. La Biblia dice que Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. No adoradores que en la iglesia canten bonito, levanten sus manos, pero saliendo de la iglesia pues vayan a lo mismo. Vamos a leer unos versículos para fortalecer todo lo que estamos hablando. Unos versículos en la que nos habla de una iglesia con poder. Y aquí es donde usted va a decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser parte de una iglesia así. ¿Ven? Y no le estoy diciendo que solamente es nuestra iglesia de poder. Hay muchas iglesias que se mantienen firmes, que se mantienen fieles a la palabra, pero usted se va a dar cuenta. Primer versículo, Mateo 16, 18. ¿No era 6? 16, 18. Sí, por favor. 16. Creo que sí, sorry. Mateo 16, 18. Bueno. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Iglesia de poder, que no va a venir cualquier brujo o brujilla o espiritillo
a querer cerrar las puertas de la iglesia, porque se ha escuchado, ¿no? Que van y tiran tierra de panteón, dejan animales muertos, se hacen brujería en las iglesias para que cierren. Y créame, una iglesia débil va a ser derrotada fácilmente. Una iglesia que no ora, que fue uno de los puntos que habló el pastor, una iglesia que no es obediente a la palabra de Dios, pues va a ser presa fácil. Otro versículo, Hechos 4:31 dice: cuando hubieron orado en el lugar en que estaban congregados, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Ves? ¿Algo quiere decir ese versículo? Yes. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Pues sí, ahí vemos la importancia de la oración, de tener por uno de los puntos el segundo punto que habló pastor. La iglesia de poder es una iglesia que ora, ¿no? Que tiene establecido como fundamento la oración, que incita a los congregantes, que es vital la oración en la vida de la persona, ¿no? Que, como decía en el primer punto, que los lleva al aprendizaje. La iglesia está llevando a los congregantes en constante aprendizaje, que no nos deja estar ignorantes de lo que es la palabra de Dios, porque como pastor siempre dice, no porque vengas y leas aquí unos 2, 3 versículos quiere decir que ya con eso te inspiran y te hacen ver la importancia de conocer la palabra de Dios, de que no te vayas con lo que estás escuchando. Pues eso va a venir a través de la oración, ¿no? El deseo, el anhelo de conocer más de Dios. Yo este punto lo he visto mucho en los jóvenes, en los niños, que a veces dejamos que he escuchado de los jóvenes o de niños, un ejemplo, ¿quién construyó el arca? Noé. ¿Por qué lo sabes? Porque mi papá me lo dijo, o porque el pastor lo dijo. Pero yo trato en la escuela dominical de tratar esos puntos y decirle dónde lo dijo. No es que el pastor lo esté diciendo, no es que la iglesia lo esté diciendo, lo dice la palabra de Dios. El otro día escuché una joven que me dijo, pues es que ustedes dicen que así es. Pues ustedes dicen que no podemos hacer eso. Dije, no es que nosotros digamos, es que dice la palabra de Dios. Entonces, una iglesia de poder te va a llevar al aprendizaje, que aprendas que no es que el pastor esté diciendo, y no es que sean reglas nada más de la iglesia, como dice pastor, que nos las sacamos de la mano. Es algo que está establecido en la palabra de Dios. Entonces, una iglesia de poder, como dice el pastor, siempre va a llevar al creyente a que tenga deseos de aprender y que tenga como fundamento la oración en su vida. Así es. Entonces, una iglesia de poder ora. Y cuando tú oras y lees la palabra de Dios, vas a poder hablar las cosas de Dios con denuedo. Como un vendedor, para que una persona pueda vender, tiene que creer en lo que está vendiendo. No puede vender y decir, pues quién comprar esta pluma, a veces sirve, a veces no sirve. A ver si te sale bueno, ¿no? Te vende y dices, ¿sabes qué? Vas a escribir mejor, tu letra va a ser visible, todo, o sea, te va a vender. Entonces, el evangelio no, cuando tú empiezas a leer, a orar, a creer en la palabra de Dios, cuando tú hablas, como dice, con denuedo vas a hablar con un respaldo, con una autoridad, con un poder, de que tú vas a hablar la palabra de Dios y la gente te va a escuchar. No te van a tirar al ojo. Otro versículo, Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Y luego Hechos 3:6-8 dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y
tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Una iglesia de poder va a tener miembros, va a tener gente haciendo milagros, levantando al que está tirado, al que está perdido. Va a tener ese amor, ese ser, ese deseo de ir y alcanzar al perdido. ¿Ven? Entonces, hablando de perdidos, recuérdame porque hoy tengo planeado ir al centro de rehabilitación a compartir, entonces se me va a olvidar y ahorita me acordé, levantando al caído. Amén. Y otro versículo, segundo libro de Corintios 10, 4 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Una iglesia unida jamás será vencida. Una iglesia unida se va a mantener en comunicación, se va a mantener informada, se va a mantener fuerte. ¿Ven? Y último versículo, Efesios 6, 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Una iglesia fuerte es aquella que se va a poner la armadura de Dios, que va a orar, que va a buscar de Dios, que va a leer su palabra, que va a ser obediente más que nada. No puede haber una iglesia con poder si no hay obediencia, ¿eh? Dice que llega el punto en que tenemos que llegar al punto en el que la obediencia supere el conocimiento. Porque ¿de qué nos sirve conocer tanta palabra? ¿De qué nos sirve conocer tanto, tener tanta información, llevar años en el evangelio si no somos obedientes? Entonces va a llegar ese punto, tiene que llegar ese punto en el que no importa qué tanto conozcas, sino es que tanto obedeces lo que también ya conocemos. ¿Algo que tú quieres agregarle? Sí, pues son puntos vitales que uno como cristiano tiene que analizar si realmente los está viviendo y los está uno recibiendo, ¿no? Porque a veces nos vamos solamente vemos los defectos, como no hay iglesia perfecta, ¿no? En donde quiera que vayamos, siempre va a haber cosas. ¿Por qué? Porque somos terrenales, ¿no? Somos personas imperfectas, amadas por un ser perfecto, que es Dios, ¿no? Y que día a día está trabajando en nuestra vida, pero la misma palabra dice que la obra no será terminada hasta el día de Jesucristo, la obra en nuestra vida. Entonces, teniendo esos puntos como personas y como iglesia en unidad, la gente va a ver que somos una iglesia de poder, ¿no? Y es lo que la gente está necesitando. No está necesitando una iglesia, como dices, de emociones, todo, ¿no? ¿Por qué? Porque se van a poder quedar por un tiempo, o puede que se queden ahí durante toda su vida, pero al final de cuentas se van a ir al infierno, porque no se les habló de un arrepentimiento, no se les habló o no se les mostró un arrepentimiento, porque a veces si somos mal ejemplo, no estamos mostrando frutos de arrepentimiento para que puedan decir, yo quiero eso, yo también quiero que mi vida sea cambiada. Si estamos mostrando que nuestra vida es igual que la de toda aquella persona que no se ha acercado a Dios, pues nunca van a poder desear algo de decir, yo quiero ser como tú, o a lo mejor sí quiero ser como tú porque vos eres como todos, ¿no? Entonces, pero al final de cuentas pues va a haber una condenación, ¿no? Entonces la gente necesita una iglesia que todos estos puntos se muestren en la iglesia, y todo esto pues es sana doctrina. Sana doctrina, porque yo recuerdo solo una vez que por cosas que yo estaba viendo alrededor de la iglesia que estaban pasando, yo me quise ir a otra iglesia, ¿no? Yo dije, no, es que pasa esto, y agradezco mucho un consejo que recibí, porque fue un consejo muy sabio que en pocas palabras me hicieron entender que mi lugar era ahí, porque simplemente me dijeron, yo quería que me dijeran, ay no, sí, pobre de ti, ay todo eso pasas, todo eso aguantas, ¿no? Ay no, los hermanos cómo son contigo, pero lo único que me dijeron, solamente voy a hacer una pregunta, quiero que me la contestes con la verdad. Y yo le dije, en la iglesia donde tú estás, ¿se predica sana doctrina? ¿Se predica la doctrina bíblica, lo que está en la Biblia?
Y yo dije, no, pues sí, en cuestión de las prédicas de la palabra no tengo nada que decir porque está conforme a la palabra. Y me dijo, entonces ahí quédate. Me dijo, porque tú no sabes a qué iglesia vas a llegar, no las conoces, no sabes, y no sabes qué doctrina te van a empezar a predicar, porque a lo mejor tú no sabes porque has crecido en esa iglesia y todo, pero tú no sabes, pero hay iglesias que predican cosas que nada que ver con la Biblia, lo hacen doctrina y la gente lo adopta. Entonces yo entendí eso, dije, o sea, manteniendo la mirada en Cristo, mientras se te esté predicando sana doctrina, ese es tu lugar y allí vas a tener el crecimiento que tú quieres si de verdad tú lo buscas. Amén. Entonces, una iglesia de poder es aquella que te va a incitar, te va a mover a que aprendas, a que ores. Yo pienso que esa es la principal señal que estás en una iglesia de poder, una iglesia que te invita a la oración, una iglesia que te anima a la oración y una iglesia que te exige la oración. ¿Ven? Al principio te van a invitar, después te van a enseñar por qué la oración y después se te va a exigir. ¿Por qué? Porque es una iglesia, si no ora, el diablo se la devora, así de sencillo. ¿Ven? Entonces, me gustó el punto que dijiste de los niños, pues, o la jovencita, no, imagino quién sea. ¿Qué dice? Es que lo veo mucho en los jóvenes, a veces nos falta esa atención de decir, porque si le preguntas a un joven, ¿por qué crees esto? La mayoría te dicen, pues porque los hermanos lo dicen, porque así me lo están enseñando. Pero el fundamento está en la palabra, entonces yo le digo, no lo digo yo, lo dice Dios a través de su palabra. Entonces tú tienes que leerla, yo le dije a ese joven, tú tienes que conocer tu Biblia, tienes que empezar a leerla para que te des cuenta que lo dice Dios, no lo decimos nosotros, lo está diciendo Dios. Tremendo ese punto, ¿no? Entonces, punto, vamos. Dice la Biblia que son muchos los llamados, pocos son los escogidos. Todo el mundo es llamado a la salvación, todos. Pero, ¿seremos nosotros los escogidos? ¿Cómo vamos a saber? Póngase en oración. Busque a Dios. ¿Está en el lugar correcto o no está en el lugar correcto? Busque a Dios, póngase a orar. Si su iglesia no ora, empiece usted a orar. Empiece a buscar a Dios ahí en su iglesia. Si su iglesia no abre las mañanas para orar, pídale la llave al pastor y dígale, pastor, ábrame la iglesia que quiero ir a orar en las mañanas. Y si dice el pastor, pues ahí ora en tu casa. Ok, empieza a orar en su casa. Y después de un tiempo, el pastor, ya estuve orando en mi casa, pero ahora Dios me está llamando a la oración de la iglesia. Y mueva al pastor. A veces el pastor ocupa un Ricardo que le esté picando las pastillas. Ven, entonces, es hoy, es ahora, es ya. Tenemos que pelear por esa iglesia de poder. Y más en estos tiempos necesitamos tener una iglesia de poder. ¿Ven? Entonces, vamos por todo. ¿Cómo era? Vamos por todo y por más. Vamos con todo y por más. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Bendiciones.